Saludos, esta es la voz de Heidi Calero con otra cápsula sobre la economía de Puerto Rico. Hoy, finalmente, después de 15 meses, tenemos las cuentas nacionales publicadas por la Junta de Planificación, después de mucho solicitarles que sacaran esas cuentas nacionales, porque después de todo, sin estadísticas, sin información, ¿cómo es que pueden tener política pública? ¿Cómo es que se puede hacer? Estamos realmente como un piloto que va en automático y ni siquiera eso, porque no sabe ni siquiera a dónde va, sino a la deriva. Y lamentablemente eso es lo que nos está sucediendo. Tenemos una junta de planificación desde el año 1942. Puerto Rico dio cátedra de eso allá para principios de siglo, de tener una administración pública y una organización en términos de plan económico, que fue con este gobernador designado por Estados Unidos, Redford Tuckwell, a quien le debemos mucho en términos de esa organización. Así que en este momento ya el año fiscal 2021, que es al que nos vamos a estar refiriendo ahora, pero viéndolo en retrospectiva y en comparación con otros eventos de huracán que ocurrieron en la isla y ver a 20.000 pies de altura, porque hay mucho más que discutir y lo podemos hacer en otras cápsulas sobre las cuentas nacionales y lo que ha sucedido del 2021 comparado con el año anterior o con los pasados años, o como en este caso que vamos a estar comparando con los huracanes Hugo allá para septiembre de 1989, el huracán Georges, que fue en septiembre de 1998, y finalmente María, que ocurrió hace apenas unos 5 años en 2017, pero es que es el fiscal 2018. La primera gráfica que van a estar viendo ahí son 3 gráficas, que es el crecimiento real de la economía de Puerto Rico, siendo Hugo, como dije anteriormente, para el fiscal 1990, porque ocurrió en septiembre de 1989, y esa línea azul que ven ahí es la tasa de crecimiento real, según la publica la Junta de Planificación, tanto en el año que ocurre el evento, así como 3 años antes y luego 3 años después, porque queremos ver en perspectiva y en retrospectiva qué ha pasado en el 2021 comparado con el huracán María. Así que observamos que el huracán Georges, en esta primera gráfica, se tenía en el año 1990 un crecimiento del 2.5%. Aún a pesar de que fue en septiembre, casi comenzando el año fiscal, tuvimos un crecimiento positivo. 3 años más tarde terminamos con un crecimiento del 3.3% real. Veamos qué pasó con Georges. Bueno, en Georges, como dije, fue en septiembre de 1998, fiscal 99, otra vez, el mismo año de ese huracán, tuvimos un crecimiento real del 4.1%. Y terminamos en el 2002, 3 años más tarde, con un negativo 0.3%. Recordemos que septiembre 11 del 2001 fue el evento catastrófico de esas torres gemelas y que realmente vinieron a afectar en el año fiscal 2002, que es lo que estamos viendo en estos momentos. La tercera gráfica es el del huracán María, allá para septiembre del 2017, año fiscal 2018. Contrario a lo que sucedió en los otros 2 huracanes, ya la economía de Puerto Rico estaba en crecimiento real negativo, y ese fue negativo 4.2%. Fue un huracán bien serio, pero observen que veníamos de una trayectoria de un crecimiento negativo. Hemos estado en recesión desde el año 2007. Pero contrario a lo que sucedió con Hugo y con Georges, antes de esos eventos la economía de Puerto Rico no estaba en este descenso de libre caída como ocurrió con María. De ahí que al 2021 nos dice ahora las cuentas nacionales que el crecimiento real de Puerto Rico fue de un 1%. Es importante saber y recordar, como les he dicho en otras cápsulas,
que el corazón de una economía es realmente el proceso de inversión. Ese es el motor que habrá de generar capacidad productiva para el futuro. Veamos en estas próximas 3 gráficas qué fue lo que sucedió con el proceso de inversión, bien sea para el huracán Hugo, como están viendo en esta primera gráfica. Tuvimos un aumento entre el 1990, fiscal 90, hasta el fiscal 93, es decir, 3 años posterior al evento del huracán, un crecimiento de un 2.9%, casi un 3%, y esto es real, quitando inflación, ¿eh? Así que fue un aumento no solamente en términos nominales, sino también en términos de crecimiento como tal, de un 2.9%. Después de Georges, contrario a Hugo, no tenemos este crecimiento tan extraordinario de casi un 3% como ocurrió, sino por el contrario, casi se mantuvo igual o fue un negativo 1.2%, pero observen que en realidad comparado con Hugo, el monto, porque todas estas gráficas están en la misma escala, así que los pueden comparar porque no es que cambiamos la escala para una gráfica y otra, no. Todos tienen la misma escala de la primera gráfica que están viendo a su mano izquierda. Así que en Georges sí tuvimos ese aumento en inversión, hubo aumento de fondos federales y de ayuda por este evento, pero en términos de al finalizar el tercer año, en 2002, tuvimos un poco menos de inversión. Pero ahí se cualifica, ¿no? Y ya vimos cómo en el 2002 tuvimos ese crecimiento negativo, porque fue, como les dije, coincidió con lo del septiembre 11 del 2001. Para María, tuvimos sí ese aumento inmediato en términos de esta ayuda en inversión para el año fiscal 2018 y el 19, pero en el 2020, cuando tuvimos la pandemia, cuando tuvimos también los terremotos y aún en el 2021 a un nivel menor de lo que fueron en esos años anteriores, es decir, un negativo 6.5%. Y aún así, con esa reducción, la Junta de Planificación nos está diciendo que el crecimiento fue de un 1%. Esa cifra está sin revisar y yo sospecho que el año que viene, si no tardan otros 16 meses en publicarlo, va a ser revisada a la baja. El deflactor, que es importante en estas próximas 3 gráficas, les muestra a ustedes ese proceso de inflación, porque tenemos a nivel de consumidor el índice de precio al consumidor, pero a nivel de las cuentas nacionales se usa un deflactor. Observen que para Hugo teníamos un aumento gradual de inflación, pero después de Hugo, del 90 hasta el 93, tuvimos una reducción en ese deflactor, lo que hace que ese crecimiento real realmente sea más positivo y explica parte junto con la inversión de por qué después de Hugo tuvimos ese crecimiento positivo hasta llegar 3 años después a un 3.3% real. Para Georges tenemos también ese mismo deflactor, recuerden que están en la misma escala de la primera gráfica, pero la inflación bajó ya para el 2002 en un 2.7% más o menos que teníamos el deflactor comparado con el 4.8% allá para el 1999. Descendió el crecimiento real a pesar de que bajó el deflactor, es decir, si hay menos inflación, obviamente ayuda para que el crecimiento real sea alto. Pero fíjense en María hemos tenido ese aumento en el deflactor a partir del 2018 con este proceso inflacionario que se ha agudizado todavía más para el año fiscal 2022 y que veremos una vez que salgan las cuentas nacionales. Pero a pesar de eso y ese aumento en el deflactor, la Junta de Planificación nos dice que hubo un crecimiento de un 1%. Veamos otro indicador importante para comparar a 30.000 pies de altura estos 3 eventos y es qué pasó con los empleos y con la tasa de participación laboral. En la primera es después de Hugo y tenemos ahí que la participación laboral estaba en casi un 47% 3 años más tarde y teníamos casi 1 millón de personas empleadas. Un aumento desde 1990 a partir del huracán.
En Georgia teníamos 1.1 millones de personas a partir del evento de Georgia en el 1999 y más o menos se mantuvo hasta el 2002 y la participación laboral bajó, estaba en menos, estaba en un 45.8%, así que una reducción en esa participación laboral, aunque tuviéramos un poquito más casi estable en términos de 1.1 millones de empleos. Pero fíjense lo que está pasando con María. Después de María, el empleo estaba en menos de 1 millón, la participación laboral continúa a la baja, 41.3%. Entonces, esa población que está en edad de trabajo, hay menos participantes en este mercado laboral y eso tiene serios problemas para la producción, para el crecimiento, en fin, para el pago de todos estos servicios esenciales y contribuciones. Y apenas si tenemos 1.038.000 personas empleadas. Así que más o menos el mismo número de empleados, pero con una participación laboral menor. Esto les da una idea de que Puerto Rico tiene unos problemas estructurales significativos. Necesitamos estadísticas y más en lo que decimos en buen castizo, in real time, que les puedan guiar para que tengamos un plan y un desarrollo económico. Y definitivamente la Junta de Planificación tiene que tomar la batuta, hay que fortalecer esa entidad, profesionalizarla más como lo fue en su época de gloria, para que pueda realmente estar mirando a 10.000 pies de alturas qué es lo que necesita Puerto Rico en términos de esa planificación, en vez de estar mirando piecemeal como están mirando ahora después del huracán María y las exigencias de FEMA y la falta de credibilidad de Puerto Rico y todo esto, los 78 municipios haciendo su listita de proyectos. No se hace desarrollo económico con una listita de proyectos. Si les gustó nuestra cápsula, no olviden darnos like en YouTube bajo la voz de Heidi Calero, que se graba todas las semanas. Y recuerden, la economía somos todos. Gracias.